tu lado, relájate y le ponte cómodo y prepárate para escuchar lo que Dios tiene que decir. Dígale que se relaje, que se alivie un poquito la tensión. Póngase cómodo, pero no demasiado, ¿sí? La vez que predicamos de descanso, hubo gente que descansó muchísimo, tanto que ya a mitad de prédica estaban rendidos, estaban descansando en el Señor. Y dije, gloria a Dios por su obediencia. Dios es poderoso, amén. Yo quiero hablarles de un tema y quisiera que lo memoricen, se llama Tocata y Fuga. ¿Cómo se llama? Tocata y Fuga. ¿Cómo se llama? Tocata y Fuga. Es una pieza interesante, usted seguro la ha escuchado alguna vez en alguna película. Yo no soy un experto en música clásica, honestamente, pero hay una historia del autor que a mí me llama muchísimo la atención. Es viejito, ¿sí? Bueno, ya no existe. Para el año 1685 en adelante sorprendió al mundo. Dicen que de una larga línea de músicos, un compositor llamado Johann Sebastian Bach. ¿Cómo se llamaba? Johann Sebastian Bach. Hay muchas personas que lo atribuyen o le atribuyen el padre de la música. Dicen que mucho de lo que nosotros conocemos hoy como música y aún dentro de la iglesia se debe a muchas de sus contribuciones, ¿sí? Bueno, académicamente él hizo contrapunto, fuga, no sé qué otras cosas más. Pero lo interesante de Sebastián, cuando comenzamos a estudiarlo, es que hay una cualidad inherente al artista que a mí me llama muchísimo la atención. Cuando nosotros llegamos y ustedes estaban adorando al principio con la canción Vine a adorar a Dios, mi niña me toma la mano y me dice, estábamos por allá atrás, y me dice que mire arriba y había, no sé qué, algo como una paloma, no sé, un ave pues, allá en la estructura del techo, ¿no? Y yo enseguida pensé, ¿te imaginas que se le ocurra darle un regalito a alguien? Porque estaba parado justo ahí, que si fuera soltado su carga, seguro fuera manchado más de uno, ¿verdad? Fue lo que yo pensé enseguida. Y ella me dijo, no, papá, ella vino a cantar junto con nosotros. Lo que me llama la atención, ¿no? El punto de vista diferente. A mí me gusta hablar mucho de mirar al mundo en perspectiva porque yo creo que a veces un punto de vista distinto puede cambiar nuestra visión o la actitud con la que enfrentamos determinada situación. Yo me estaba preocupando por anticipado. Bueno, no me estaba preocupando, me estaba divirtiendo. Porque me imaginaba lo que pasaría si imagínese usted así adorando. Señor, gracias, vine a recibir de ti y de repente ¡plac! Y el Señor te bendice así, porque dicen que si cae en la mano izquierda es porque viene dinero, ¿no? Algo así. El Señor quería bendecir a alguien. Pero ella me llevó a verlo diferente, ¿saben? Porque un niño, mientras más niño sea, ¿sí? Mientras menos sesgos tradicionales religiosos tenga, sin duda, más capacidad creativa tiene, más posibilidad tiene de imaginar lo que para nosotros es completamente impensable. Yo me preocupo por anticipado y ella automáticamente puede ver lo bello en algo que yo pueda ver amenazante. ¿Me siguen? Esa misma cualidad la tenía este artista, ¿sí? Johann Sebastian Bach, que compone una pieza. Ustedes saben que para ese entonces había un instrumento llamado órgano. Hoy simulamos, se sintetizan en un teclado y suenan bien, pero en ese entonces era una especie de sistema de tubos y pasaba el aire a través de los tubos. Y las iglesias eran lugares con estructuras grandísimas, así que había un rebote enorme dentro de los templos. Así que se tocaba relativamente lento, pero Sebastián desafía lo conocido para el momento con esa tocata y fuga. Yo quisiera que Ricardo, nuestro equipo de producción, ponga un pedacito de la pieza para que usted la escuche. Hay mucho que se le eriza la piel, ¿verdad? Dígame si no le provoca adorar cuando escucha eso. No, precisamente. Eso es música sacra, ¿saben? Estaba hecho para iglesia. Y miren los silencios que hay entre una parte y otra, como dejando que la reverberancia invada el espacio. Y ahora todo el misterio. Y si algo explotara ahora, todos saldrían corriendo, ¿sí o no? ¿Están predispuestos a eso? Párala, Ricardo, por favor, antes que la gente se me vaya. Después de eso se vuelve un poquito más acelerado, un poquito más rápido, llega un punto donde hay algo que llaman ellos contrapunto y después viene una fuga y a pesar de que suena un poquito tétrico al principio, si escuchas la pieza completa, dile que está a tu lado, hay que escuchar la pieza completa, ¿sí? Si escuchas la pieza completa te darás cuenta que te lleva inicialmente desde lo un poquito tétrico, lúgubre, después te lleva a lo melancólico,
reflexivo, y después termina como imprimiéndote una sensación como de superación, de, no sé, no es precisamente alegría, pero sí sientes como que vas escalando y ya como que saliendo del episodio con el que entraste cuando comenzaste a escuchar la pieza, ¿sí? Ya después le voy a aclarar un par de cositas más. Después, Johann Sebastian Bach, para el momento había un instrumento llamado cello. Oye, por aquí tenemos un chelista prodigioso. Un aplauso para él, hermano, que para mí... Imagínense hablar de música académica delante de un músico académico. Entonces, el cello acompañaba a otros instrumentos, pero él, que era capaz de ver algo diferente por ser artista, y los artistas tienen esa divergencia para ver cosas disruptivas de manera típica, consideró que había algo que podía hacerse con el cello, pero como solista. Entonces compone lo que llaman la suite número 1, que era una especie de solo para chelos, que usted también lo ha escuchado en alguna parte. Ricardo, por favor. ¿Sí la he escuchado, sí o no? ¿En algún velorio? No. De repente en una boda, en una película, qué sé yo. Y cierto que después de aquella cosa lúgubre del órgano, esta te da como un poquito más de tranquilidad. ¿Sí? Sientes que los demonios se fueron, que se espantó la muerte, y ahora estás así como que quieres volar, no sé. Como que, ay, sí, Paloma, ven y canta con nosotros. ¿Qué les parece? Hermoso, ¿no? Ahora sí me pones mi musiquita de fondo, por favor. ¿Saben? Johann Sebastian tenía problemas económicos, era de escasos recursos económicos, tuvo al menos 2 esposas, con las que tuvo 20 hijos, y según algunas biografías, 9 murieron, otras decían que 12, pero al menos la mitad de sus hijos murieron, unos en el parto y otros estando pequeños, infantes. Entonces, una persona con problemas económicos tremendos, con una situación de depresión fuerte, para el momento la salud no estaba tan avanzada como ahora, de alguna forma ha aumentado el promedio de vida hoy día. Para ese entonces habían personas que con una gripe, una virosis se complicaban y podían morir, por lo que el promedio de vida era relativamente corto. Y este hombre, habiendo enfrentado tantas muertes y tantas situaciones difíciles, decide componer y componer y componer. Hay autores que dicen que genios como él nacen y otros afirman que se hacen. Pero sin duda había una presión que tenía Sebastián encima, que él tenía que mantener una familia grande, relativamente grande. Así que él trabajaba en distintos lugares, en algunas catedrales, algunas iglesias, por lo que les pagaban. Habían algunas incluso que le obligaban a que al menos tuviera una pieza nueva cada domingo, para las reuniones los domingos, en otra fue organista. Y esa presión hizo que el hombre produjera 1100, hay unos que dicen 1080, otros dicen 1172 sonatas, todas hermosas. Tuvo una carrera prolífica. Estamos hablando de que más de 1000 piezas, algunos fueron éxitos mundiales, después, obviamente póstumo, después de su muerte, porque no fue muy reconocido mientras estuvo vivo, ¿saben? Esa presión y esa situación generó una belleza. Y me llama la atención que él era capaz de contemplar en medio de una situación difícil, en medio de la partida de sus hijos, en medio de problemas económicos, en medio de la presión para componer, que no hay nada más terrible para un artista, en algunos casos, que tener una presión encima para producir algo que debería brotarte por vocación, ¿sí? Y en medio de todo eso, él siempre firmó todas sus sonatas, todas, tenían 3 letras al final de cada partitura, eran las letras S, D, G, que en latín era algo así como solo a Dios sea la gloria. ¿Qué decían? Solo a Dios. Eso me hace recordar a mi mamá, que cada vez que pasaba una situación difícil me decía, hijo, pero dele la gloria a Dios. Y a mí eso me hacía hervir la sangre, porque eso era con lo que respondía a todo. Mamá, pero que pasó tal o cual cosa y no sé qué. Dele la gloria a Dios. No lo aprendí hasta después, y viendo testimonios como los de Bach, interesantísimos, ¿no? Y viendo que él firmaba al final cada sonata fuera melancólica, quizá había sido compuesta en medio de depresión, qué sé yo. Él tuvo que caminar 450 kilómetros de una localidad hasta otra, porque no tenía para costear otro medio de transporte, para ver al organista, para ver a su organista predilecto, ¿sí? Era como su héroe del momento. Y él fue a estudiar con él, pidió 1 mes de permiso y terminó tomándose 5. Bueno, imagínense, caminar 450 kilómetros, hay que verle la cara, ¿no? Y fueron 450 de ida y 450 de regreso. Además, el tiempo que estuvo en aquella catedral estudiando, después lo metieron preso, y el hombre tiene una vida de calamidades, pero hoy día no se recuerda por sus 12 hijos muertos, por sus problemas económicos, sino por la tocata y fuga en re menor, o por la suite de cello
que todavía hoy día es interpretada por grandes músicos y sigue contagiando la misma pasión y sigue contagiando esa misma sensación agradable de libertad, ¿saben? Que tuvo en aquel momento. Y uno quizá se diría, bueno, quizá fue un músico que estaba cómodo para componer algo así, pero no, al contrario. Por eso les daba un contexto un poco de lo que fue la vida de Bach, porque a veces nosotros enfrentamos situaciones similares, ¿saben? Todo el ser humano, nosotros, leía de un autor llamado Augusto Curie, de que nos enseña mucho del mundo en el que estamos, ¿sí o no? Hoy día todos estamos mirando cualquier cantidad de cosas en redes sociales y en televisión. Y el hombre conquistó, llegó a la luna, pisó la luna, ahora quieren ir a Marte. Están desarrollando bacterias que sobrevivan en espacios como los de Marte. Parece que es un lugar frío, pero los científicos dicen, bueno, si calentamos la Tierra, ¿por qué no hacerlo con Marte? Y se está estudiando cualquier cantidad de cosas del mundo que conocemos, pero hemos descuidado realmente el mundo que somos. Y es porque hemos pedido una capacidad importantísima, y es la capacidad de contemplar. Diga conmigo, contemplar. Diga conmigo de nuevo, contemplar. Pero para poder entender qué es contemplar, debo entender lo que no es. Así quiero hablarle de 4 verbos que por lo general son muy confundidos, más en una época como esta, en una cultura en la que todo se vende a través de imágenes, ¿sí o no? Hoy toda la propaganda que nosotros vemos es a través de imágenes. A las personas primero le inoculan una idea a través de los ojos, consumimos contenido visual y todo se ha vuelto completamente visual, ¿sí? Salvo que usted tenga alguna deficiencia física, pero que casi todo en redes sociales, la gente que permanece haciendo scroll en Instagram, en TikTok o en cualquier red social, todo lo que está consumiendo lo está consumiendo a través de los ojos, ¿sí o no? Por lo que vemos muchísimas cosas. Y entonces ese exceso de información que hemos estado percibiendo ha estado sobreestimulando nuestros sentidos y nos ha hecho perder cualidades que son inherentes a nosotros, que son orgánicas, que se nos dan naturales en principio, como la de mi niña, que ella decía, no papá, ese pajarito vino aquí a cantar con nosotros. Y qué bonito la forma de decirlo, ¿no? Cuando ella me lo dijo me sonó tan agradable, tan poético y tan, ¿por qué no? O sea, ¿qué tal que Dios se sienta agradado con la adoración que usted está ofrendando hoy y que los animales que son mucho más sensibles a esto haya venido a integrarse junto con nosotros, considerando que había aquí un coro como de ángeles? ¿Sí? Pero cuando nosotros nos anticipamos al sufrimiento, escuchamos un coro de demonios y nos preocupamos por el que está desafinado, ¿sí o no? Quiero hablarle de 4 verbos, ¿sí? El primero es ver. Diga conmigo, ver. Ver. El segundo sería mirar. El tercero, observar. Y el último, contemplar. Pero quiero hablarles de primero lo que no es contemplar, para entrar en detalle en lo que es contemplar. Y ver es casi involuntario. Uno ve sin la necesidad de proponérselo, ¿sí o no? Usted abre los ojos y comienza a ver. Si usted va manejando, usted ve una señal de tránsito, usted ve a una persona que está cruzando, usted ve al motorizado que le quería robar la derecha, ¿sí? Usted ve que la que se comió la luz o la que se atravesó era una mujer manejando otra vez, ¿sí o no? Aquí más mujeres que hombres, no me conviene hacer ese tipo de comentarios. El punto es que ver, sin duda alguna, es totalmente involuntario. Es más, lo hacemos tan naturalmente que se nos olvida a veces agradecer por tener la oportunidad de ver. Cuando hay gente que va perdiendo la visión paulatinamente, hay otros que quizás por una diabetes repentina dejan de ver, hay otros que tienen una catarata que poco a poco va nublando su visión, etcétera, etcétera. Quizá no apreciamos el valor de poder ver, pero ver es totalmente involuntario. Ahora, mirar tiene otra connotación. Mirar requiere del discernimiento que proporciona la razón para focalizar el interés en lo observado. En otras palabras, yo miro de repente una tabla, yo miro la pantalla, yo miro televisión, yo miro un partido, ¿sí? Cuando usted está mirando algo, entonces sí vemos detalles, ¿sí o no? Vemos quién es el que tiene la pelota, ahorita que están viendo la Copa América, ¿no? Quién hizo el gol, quién va contra quién, cómo está la defensa. Yo no sé porque tampoco sé mucho de fútbol. Si usted mira un partido de béisbol, entonces cómo hacen los cambios, cómo gestionan las cosas, cómo picha aquel. Pero ya involucramos nuestro razonamiento en lo que estamos haciendo y nos enfocamos en algo en particular, ¿sí o no? ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, ¿no? Tenemos ver, involuntario. Mirar, ya involucra el raciocinio. Por tercero, observar. Observar es elevar la mirada y llenarla de conciencia. Por lo menos un científico observa una célula en el microscopio, ¿sí o no? Ya observar toma tiempo.
De hecho, hay áreas en hospitales que se llaman ¿cómo? Observación. Y a uno le dicen, necesitas quedarte al menos un día más en observación. Observar toma tiempo, sin duda alguna involucra conocimiento, involucra razonamiento, involucra conciencia. ¿Sí? Eso es observar. Y hasta aquí son cosas que se dan bastante naturales, pero contemplar es algo mucho más interesante. Y cuando estuve buscando la etimología de la palabra contemplar, resulta que la palabra contemplar viene del latín, de una palabra que era utilizada cuando llegaban a un lugar, ¿saben? Y colonizaban un sector o una zona. Lo primero es que la delegación religiosa contemplaba el lugar. Miren lo que era contemplar, ya conmigo, mirar desde el templo. Había un grupo llamado Templum que iba a un lugar alto y luego veían hacia el cielo a ver si había una especie de augurio en las aves para ver si los dioses estaban de acuerdo con que construyeran o no un santuario en un determinado lugar. No sé si me está siguiendo. Es decir, ellos se paraban en un sitio y veían hacia el cielo y veían las aves, veían las nubes y esperaban ver algún augurio que les dijera: aquí es donde puedes construir el templo. Y entonces en esos lugares se levantaban esos templos. Ese grupo lo llamaban augureros, si no me equivoco. Es algo bastante viejo. De ahí la palabra fue evolucionando fonéticamente hasta que llegó a eso que llamamos hoy día contemplar. Pero contemplar tiene que ver con dejar que la imagen nos llene de sabiduría. ¿Qué tiene que ver con contemplar? Dejar que la imagen nos llene de sabiduría. En otras palabras, involucra ver, por supuesto, involucra mirar, involucra observar, pero ahora yo interactúo con lo que estoy viendo y permito tomar de eso, esa belleza inesperada, a veces del caos y del desorden. Tengo la oportunidad de ver más allá de lo que está frente a mis ojos, de preocuparme anticipadamente, y dejo que lo que está pasando también ahora me comparta algo a mí. ¿Me siguen o no? Eso tiene que ver con contemplar. Dejar que la imagen nos llene de sabiduría. Y esa es una cualidad inherente de los artistas. Se requiere tiempo para comprender lo que se está viendo y discernimiento para que la mirada no quede sesgada. Porque todos nosotros, de una forma u otra, tenemos sesgos culturales y tenemos sesgos religiosos. ¿Sí o no? O sea, todos tenemos una tradición religiosa y cultural. En Venezuela hay una tradición religiosa y cultural. Nos vestimos porque culturalmente nos enseñan así. Yo apenas llegué, el primero que me recibió es Wilder. Y Wilder me decía, Wilder es súper detallista. No pareciera, usted lo ve así, tú dices, no, si él se viste así no es detallista. No, pero sí es. Ya está Wilder. Y lo primero que me dijo: ¿qué pasó, Lucio? Y esos cargos, hablando por el pantalón. Y me dijo: te ves bien, pero de aquí para acá, porque no combina con la camisa. No combina con la camisa porque los cargos no van con camisa de botones. Entonces debiste... ¿Saben? Por un momento me sentí como desubicado. Yo venía muy contento porque yo me vi bien. Y después cuando llegué dije: oye, cometí un error. Y me dijo: te fueras puesto una franelita. Y entonces yo le dije: no, ¿y cómo me pongo una franelita? Estoy buscando que el pastor me exhorte porque venga a predicar en franela. Entonces el punto es que hay sesgos culturales, tradicionales, incluso hay modismos. Esas sin duda algunas son modas porque me puedo vestir como quiera, Wilder. Pero gracias por el comentario. Puedo escoger vestirme como sea. Yo dije: me voy a sacar la espina y me la saqué. El punto es, hermanos, que siempre, ¿qué ocurre? Él contempla. Por lo menos Wilder no tiene problema para contemplar, ¿verdad? El punto es que cuando contemplamos tenemos que tener cuidado de que no nos invadan nuestros sesgos religiosos. Tiene que haber la posibilidad de ser objetivo, en mi opinión. ¿Sí? Si Bach no hubiese sido objetivo, entonces él no fuera determinado que era posible que el instrumento llamado cello, que por lo general acompañaba otros instrumentos que sí hacían solos en particular, podía sonar bien solo, que podía crear melodías que también podían enriquecer cualquier pieza solo. Pero él se separó de sus sesgos, aprendió a contemplar, y más allá de sus sesgos de tradición, él se atrevió a pensar diferente y a hacer algo de manera diferente. ¿Me sigue o no me sigue? Él aprendió a contemplar. Diga conmigo: contemplar. Y esta cualidad la hemos estado perdiendo de a poco, porque el mundo quiere hacernos cada vez más capaces de ver, pero menos capaces de contemplar. Hay algo... Usted sabe que su cerebro tiene algo que se llama registro automático de memoria. Usted también tiene una memoria RAM, ¿sabía?
Cuando uno va a comprar un celular, ¿qué es lo primero que uno pregunta? Mira, ¿cuánto tiene de RAM? Bueno, los que más o menos saben algo de teléfono. ¿Cuánto tiene de RAM y cuánto tiene de ROM? ¿Sí o no? Y después, ¿qué procesador es? Yo siempre pregunto eso si no entienda nada. Pero quiero decirle al vendedor que yo sé que no me va a estafar. O que si me va a estafar, tiene que trabajar un poquito, pues. Yo le digo, chamo, ¿cuánto tiene de RAM? Y de ROM y de procesador. Y de repente me cae rollo. Pero bueno, yo me hice pasar por el que sabía, pues. Pero usted también tiene una RAM, ¿sabía? Un registro automático de memoria. Hay una especie de proceso de manera automática que ocurre en su cerebro. Cada vez que usted enfrenta una determinada situación, eso registra automáticamente el evento, ¿sí? Y lo va archivando, y lo va archivando, y lo va archivando, y va creando ventanas. Esto está científicamente comprobado. Hay un autor llamado Augusto Curie que propuso una teoría nueva que se llama la teoría de la inteligencia multifocal, un autor brasileño, excelente, le recomiendo leerlo, que habla un poco de la construcción de los pensamientos y le enseña al mundo a cómo ser, cómo volver tu yo el autor de tus pensamientos, ¿sí? O el administrador de tu psique. Entonces miren esto, resulta que hay un proceso de registro automático de memoria. Usted recibe un evento, tiene un evento, no sé, cuando estaba pequeño lo maltrataban, lo golpeaban, y en el futuro, cada vez que usted ve una persona con una actitud hostil, ¿qué hace su cerebro? Hay algo llamado autoflujo que sale corriendo, busca aquel recuerdo, aquella imagen que usted inmortalizó, ¿sí? La trae de nuevo al presente y le abre una ventana que distorsiona su realidad. Entonces usted inmediatamente recuerda lo que le pasó cuando era pequeño y reacciona. Diga conmigo, reacciona. Porque reaccionar no es lo mismo que accionar. Y reaccionamos de acuerdo al trauma que enfrentamos en el pasado. Eso indudablemente nubla nuestro juicio y altera nuestra percepción del mundo. Es como que si viéramos el mundo pero a través de un lente borroso. ¿Sí? ¿Me siguen o no? La otra vez Wilder estaba tomando una foto y otra vez Wilder, me voy a sacar la espina con Will. Él estaba tomando una foto y haciendo unos videos y yo le decía, Will, pero no sé, tienes que mover más la cámara, subir el ISO, se ve como muy oscuro. Y él me dice, no, tranquilo, es la pantalla. La pantalla está así un poco oscura. Entonces, a veces la pantalla nuestra distorsiona un poco la realidad. No quiere decir que esa sea la captura original, pero como la pantalla está oscura, entonces sin duda yo voy a ver cualquier imagen oscura. ¿Sí? Si en el lente, si yo ando por ahí viviendo la vida con un lente oscuro, sin duda voy a ver cada vez menos luz y voy a ver menos sol. ¿Me sigue o no me sigue? Eso se llama filtro de distorsión de la realidad. A ver, ¿cuántos han visto al menos Intensamente? Oye, ustedes son una cuerda de santos, Dios los bendiga, ¿vale? Esta gente puro lee la Biblia. Entonces, el punto es que cuando nuestro registro automático de memoria termina accionando por nosotros mismos, entonces nuestros sesgos nos dominan. Ahora, yo quiero hablarles de un método que se llama, y ya vamos a profundizar de esto en la palabra, ¿sí? No voy a pensar que, oye, el hermano Lucio vino a una conferencia de no sé qué. Se llama método DCD. Diga conmigo, DCD. Diga de nuevo conmigo, DCD. Díganlo todos juntos, DCD. Ok. Que es duda, critica y determina. ¿Sí? Voy de nuevo. Duda, critica y determina. Otra vez. Duda, critica y determina. De esto lo hizo de manera automática Bach. ¿Sí? Bach miró, digámoslo así, la composición normal de una sinfonía, cómo ubicaban los instrumentos, qué sé yo. Y comenzó a dudar del por qué un instrumento como este había sido simplemente mimetizado con el resto. ¿Por qué no destacar su importancia y darle el protagonismo que merecía? Dudó. Luego criticó el hecho de que todos componían pero de acuerdo a un sesgo tradicional. ¿Sí me sigue? Todos estaban componiendo de acuerdo a lo que la tradición le decía, pero estábamos negando al mundo de experimentar sensaciones nuevas a través de la música. Y por último se determinó a escribir una pieza con algo totalmente diferente. ¿Me siguen o no? Entonces, dudar y criticar son hábitos que nos han enseñado a que se pierdan en el camino. Hubo un tiempo en que la iglesia tradicional condenaba a todo el que dudara y criticara. De hecho, hablamos mucho de Tomás, ¿sí? Tomás de la Biblia. ¿Cómo le dicen a Tomás? Al que pidió meter las manos en el incrédulo, creo que le dicen. A Tomás le dicen el incrédulo porque él pidió tocar las heridas de Jesús. Pero irónicamente, Tomás fue el único de los discípulos que fue comisionado a la India, que para el momento tenía más de 300,000 deidades. Es decir, como un tipo incrédulo lo envió Dios a la India a evangelizar un lugar donde la gente era en extremo supersticiosa.
Y saben, yo creo que la capacidad de Tomás de dudar, de criticar para determinarse, fue la que lo volvió el indicado para ir a hablarle de Jesús a unas personas que a todos lo consideraban un Dios. ¿Me sigue o no me sigue? Entonces la duda no es nuestro enemigo, al contrario, es un aliado importante para comenzar a determinar qué es un sesgo y qué realmente es una posición objetiva. Y necesito verlo para poder romper con el status quo que estoy viviendo. Muchos de nosotros estamos viviendo no la vida que deberíamos vivir, sino la vida que tenemos como consecuencia de los traumas con los que interpretamos nuestra realidad. ¿Me sigue? Hay personas que tienen un matrimonio después de haber tenido otro y entonces miran a su pareja a través de la ventana del trauma de lo que ocurrió con la pareja anterior. De ahí uno escucha a esa gente que empieza a escribir y a decir cosas como: ya yo no creo en los hombres, todos son iguales, rata inmunda, te estoy hablando a ti. ¿Sí o no? Porque están interpretando el mundo a través de esa pequeña ventana. Esa gente necesita urgentemente atreverse a dudar, criticar y determinar. En la Biblia hay un episodio que a mí me gusta muchísimo. Bueno, ya va, quiero hablar un poquito de contemplar. Vaya conmigo a Salmo 1, o no lo busque. Yo creo que todos se lo saben de memoria. Si usted no ha visto películas, por lo menos lee la Biblia, ¿sí o no? El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y medita en ella de día y de noche. De eso que nos está hablando el salmista es precisamente de contemplar. ¿Sabe? David era algo así como el Bach de su época. Era un innovador. David tenía cualidades artísticas que lo llevaban a ver el mundo diferente. Si hay algo que tienen en común todos los artistas, es que su cerebro es totalmente diferente. Y de hecho hay quienes dicen que son neurodivergentes. ¿Por qué neurodivergentes? Porque piensan y ven cosas donde otros no pueden ver. Contemplan, ven más allá de lo tradicional, ven más allá de los sesgos. Al menos tienen esa capacidad, con la excepción de los que los han encajonado en ambientes académicos, ¿sí? Y saben, David, cuando todos estaban celebrando que el arca volvía a la ciudad, ¿qué hizo él? Se quitó la ropa y comenzó a danzar. ¿Por qué? Porque él pensaba diferente. Él no simplemente se concentró en el pandero. Él quería decirle a Dios con todo su cuerpo, con cada neurona, con cada célula, con cada fibra de su cuerpo, que estaba agradecido y enormemente alegre por lo que estaba pasando, por el privilegio que Dios le había permitido. David era un artista de primera línea. David, cuando compuso aquella hermosa oración que hizo en Adulán, él comienza entregándole a Dios todo lo que sentía por dentro. Estaba deshecho, triste. A mí me gusta pensar que ustedes saben que cuando David llegó a la cueva de Adulán, venía con la espada de Goliat, se había tenido que hacer pasar por loco, había escupido y la saliva le había corrido por encima para que la gente pensara que no era el David que estaban buscando, ¿sí? Así que a mí me gusta pensar que cuando llegó a Adulán, él tomó y vio su rostro reflejado en agua y comenzó a lavarse, y mientras se lavaba comenzaba a orar con aquella profunda oración que está en uno de los salmos. Pero después comenzó a ver lo bonito en medio del caos, lo hermoso en medio de la situación. Y David comienza a levantar algo muy parecido a una doxología. Comienza a exaltar a Dios por lo que le pasó y a reconocer que en Él está su fortaleza y que sus enemigos no lo van a ver angustiado. ¿Me sigue o no? ¿Por qué David lo hacía? Porque David tenía la capacidad de contemplar. Porque se atrevía a dudar, a criticarse a sí mismo para determinarse a ser diferente. ¿Me sigue? En el Salmo 119, ¿cómo que lo anoté? Sí. En el Salmo 119, verso 15 dice: en tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. David está hablando de lo experto, de lo prolífico que era contemplando. ¿Por qué era necesario meditar en los mandamientos y considerar los caminos? Porque hay que cuestionarse. Dile que a tu lado, dile: hermano, tienes que cuestionarte. Dile, tienes que cuestionarte. Es más, le digo, la crítica no fue una herramienta que se nos dio para criticar a otros. La crítica funciona cuando es automática, cuando se trata de ti, cuando te miras frente al espejo y comienzas a criticar y a cuestionar lo que estás haciendo, el por qué lo haces, cómo lo estás haciendo y si es correcto, o incluso si ya caducó. Porque hay cosas que funcionan para un tiempo, pero en otras temporadas ya no funcionan. ¿Cuántos están aquí? Diga conmigo: dudar, criticar y determinar. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses capítulo 4 verso 8, nos dice cómo debemos pensar.
Y vaya que esto es importante, porque si no el Pablo no fuera dedicado, casi que todo el capítulo 4 tiene que ver con una especie de reseteo mental, en el que está intentando que cada persona sea capaz de criticarse a sí mismo para determinarse a pensar de manera diferente. Y Pablo dice: en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo honesto, si hay virtud alguna. Comienza a nombrar una serie de virtudes que expresan el carácter de Dios, ¿sí o no? Y que mostrarían nuestra herencia, la herencia de nuestro Padre en nosotros mismos. Mostraría que realmente somos hijos del Eterno. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Denle un aplauso al Señor, hermano. Para que nos volvamos a concentrar. Dudar, criticar y determinar. Vaya que es importante, porque el mismo Pablo dedicó tiempo a esto. Incluso cuando él dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para derribar ¿qué? Fortalezas. ¿Dónde? En la mente. O sea, la ofensiva que Pablo describe no es para una guerra espiritual contra principados y potestades. Es contra nuestro propio pensamiento. ¿Y por qué? Porque él sigue diciendo: argumentos y todo pensamiento, y llevar todo pensamiento que se levanta y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Dios. Siempre me confundo con eso. Pero el punto es que Pablo está hablando de nuestra mente. Está hablando de un proceso de reconfiguración mental. Está hablando de dudar, criticar y determinar. Él está diciendo: cuestiona el camino por el que vas, considéralo para que te determines a andar diferente. Ahora miren esto. Hay un episodio bien interesante en el libro de Juan, capítulo 9. Muy bonito. Jesús, en el capítulo 8, capítulo 7 de Juan, si usted lo quiere leer para que tenga el contexto, Jesús está caminando con su gente, se reúne a las afueras del templo y lo rodea una multitud y está predicándoles, y en eso le traen a una mujer adúltera, ¿sí? Y la llevan para que él la juzgue porque le habían tendido una trampa. Es cuando él usa aquella famosa frase: el quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Luego se van todos porque ninguno fue capaz de hacerlo. Y él le pregunta a la mujer: ¿dónde están los que te acusan? Y todos se habían ido. Desde el mayor, desde el más viejo hasta el más joven. La Biblia es específica con eso, hablando precisamente de nuestros sesgos tradicionales, ¿sí? Así que Jesús entra en una discusión acalorada contra los fariseos. Y todo el capítulo 8 es una discusión contra ellos respecto a muchísimas cosas: a que Él es el Hijo de Dios, a su preexistencia. Él dice: antes de Abraham yo era. A lo que enciende en ira a los fariseos, porque estaban luchando contra un sesgo religioso violento, ¿sí? Ellos querían apedrearlo. Y fíjense a lo que les dice Jesús en el capítulo 8, verso 43. Él le dice: ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. Está hablando de que ellos eran dominados completamente por sus sesgos tradicionales, por sus sesgos religiosos, por lo que no tenían la libertad de comprender la forma en la que Jesús les estaba hablando. ¿Cuántos me están siguiendo aquí, hermano? Toda esta etapa es necesario para que usted se pregunte si el resultado, si quizás las cosas que nos han materializado, si lo que está enfrentando, si la situación que está viviendo, si el trauma que vivió en el pasado no ha de alguna forma condicionado lo que está ocurriendo hoy. Que usted comience a criticarlo, a cuestionarlo, para poder determinarse, vivir la vida que Dios dijo que sería para cada uno de nosotros. Amén. Él estableció un propósito preexistente y preeminente a nosotros. El Señor escribió de usted, así como Bach vio que el cello podía protagonizar toda una melodía. Dios, cuando te vio a ti entre multitudes, como cuando vio a Zaqueo, lo destacó de toda la gente que lo rodeaba, como a la mujer que lo tocó con el flujo de sangre, ¿saben? Él la vio a uno entre millones, o entre miles al menos, que lo rodeaban. Y él comenzó a destacar y dijo: por ejemplo, es una suite número 1 perfecta. Aunque todo el mundo lo ha visto como un instrumento de acompañamiento, yo creo que puede ser un gran solista. Así que el Señor compuso una partitura para ti, para tu vida, con tu nombre, con tu apellido, y que está firmada con solo a Dios sea la gloria. Que no se van a exaltar tus talentos, tus atributos, pero que sin duda Dios lo va a usar para glorificarse contigo. Así que si esto lo hacía Bach con lo que le pasaba pese a las circunstancias, imagínate lo que el maestro de maestros hará contigo cuando te deje pulir, cuando te vuelvas un lienzo en sus manos, cuando deje que Él sea quien ponga cada nota en el pentagrama y que firme con solo a Dios sea la gloria. ¿Amén o no amén?
En el capítulo 8, Jesús tiene una discusión acalorada con ellos y le dice: ustedes no pueden entenderme porque no son capaces de escuchar mi palabra, no la toleran. Y no la toleran porque la religión no se lo permite. Entonces ellos se ofendieron, intentaron agarrar piedras para apedrear a Jesús. Y miren lo que dice el último versículo. Dice: tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Su ira era tanta que los cegó. Y terminó Jesús caminando en medio de ellos y ellos no se dieron cuenta cómo él logró salir del templo, ¿sí? Todo esto es el contexto del capítulo 9, que es un episodio interesantísimo. Y en la Biblia, tanto en la Biblia como en la historia de Jesús, nada se da por casualidad. Ya conmigo, nada se da por casualidad. Contigo, hermano, nada ha pasado por casualidad. Tu pasado, por más caótico que se haya visto, la experiencia que has vivido, por más traumática que sea, todo forma parte de la construcción de tu personalidad para hacerte quien tienes que ser para cumplir el propósito que naciste para representar. Al final del día, quizá la partitura está un poco envejecida, rota por algunas puntas, pero créeme, cada nota que Dios va a poner por ese pentagrama, si dejas que sea Él, el maestro de la orquesta y el compositor, van a terminar exaltando a Dios con cada cosa que te pase ahora en adelante. Y va a terminar convirtiendo tu antigua situación de calamidad en una herramienta poderosa para bendecir a otros. ¿Amén o no amén? O sea, Dios te trajo hoy para decirte que no puedes borrar tu pasado, pero sí puedes convertirlo en una herramienta poderosa que haga temblar las tinieblas y que haga estremecer el infierno. ¿Cuántos lo creen? Mira lo que pasa en el libro de Juan capítulo 9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Cómo estaba el hombre? Es decir, que no tenía la capacidad de ver. Si no podía ver, no podía mirar. Si no podía mirar, no podía observar. Si no podía observar, no podía contemplar. Al menos no con la vista, ¿sí o no? Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí o maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús respondió: no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Lo voy a poner un poquito en contexto otra vez. Resulta que para la cultura judía, cuando una persona nacía con una determinada discapacidad, este muchacho había nacido ciego. Era producto del pecado de sus padres, que de alguna forma era transferido genéticamente a sus hijos. Si nacían con una discapacidad, ellos consideraban que el Creador lo había castigado por un pecado cometido por sus padres, ¿sí? Por eso ellos preguntan de manera automática al verlo: bueno, si es ciego de nacimiento, algo habrán hecho sus padres. Y le preguntan al Señor: ¿pecó este, que era casi imposible que pecara dentro del vientre, o será porque sus padres pecaron? ¿Sí? ¿Me sigue o no? ¿Cómo vamos hasta ahí? Por lo que las personas, los judíos, le tocaba cuidar al niño hasta que cumpliera 8 o hasta 12 años, si no me equivoco. Después de los 12 años, los padres podían decidir echarlo a la calle y desheredarlo. Es decir, no darle cobertura, lo desheredaban. Por lo que el muchacho tendría que ir a valerse por sí mismo. Ellos consideraban que a partir de los 12 años podían echarlo a la calle porque ya era un lisiado y era una deshonra para la familia tener en casa a un lisiado. ¿Me sigue? Y saben, esto aunque parezca duro, socialmente el mundo está diseñado para descartar a todo lo que parece funcionalmente lisiado, a todo el que no es capaz de reproducir lo típico según el mundo. Aunque estamos hablando, como diría Redimido, en el mundo de la inclusión, estamos hablando de inclusión, excluyen a todo el que piensa diferente. Hace poco un pastor estuvo orando, creo que en la inauguración, en el evento inaugural de la Copa América, y un montón de gente comenzó a criticarlo porque ellos se atribuyen, ¿sí? Por lo menos la gente de la agenda del lobby gay, se atribuyen este mes como el mes del orgullo gay por un evento que se dio lugar hace unas cuantas décadas, que no vamos a entrar en detalle. Lo cierto es que comenzaron a criticarlo y a bombardearlo porque a ellos les parecía esto homofóbico, entre otras cosas, ¿no? Entonces, curiosamente, ellos piden que para poder ser incluyentes, todo el mundo debería ser exactamente igual. Y terminan cercenando peculiaridades, ¿sí? Lo que ha estado haciendo daño a muchísima gente y nos ha vuelto a todos, nos ha estado restando la capacidad de contemplar de manera paulatina y progresiva. Este hombre, este muchacho ciego, había sido desechado por sus padres. Más adelante, si lees el texto completo, te darás cuenta que sí tenía a sus padres vivos y que después, de hecho, los judíos fueron a buscar a sus padres. O sea que él voluntariamente fue echado de casa. ¿Me siguen? Y cada vez que una persona pasaba frente a él, como era una especie de desecho social, era un desheredado, ¿qué hacían los judíos? Escupían en tierra. Cada vez que pasaban frente a él, la gente escupía como
como mostrando desprecio, ¿sí? Este es un desacerado y escupía. Así como cuando usted pasa por algún lugar y huele mal, hay mucha gente que ¿qué es lo que hace enseguida? Escupir, tal cual. Es la misma acción o reacción de desprecio. Todos los que pasaban por enfrente simplemente escupían. Pero mire lo hermoso del momento en el que Jesús se acerca. Y quiero seguir leyendo para ustedes. En el versículo 6 dice, dicho esto, entre tanto que Jesús habla con los discípulos, voy a leérselos completo. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Diga conmigo, soy la luz del mundo. Pero dígalo como que si lo cree, hermano. Diga, soy la luz del mundo. Diga de nuevo conmigo, soy la luz del mundo. Y créame, para poder ser luz, debo ser libre de sesgos religiosos y culturales. Y después vamos a hablar un poquito más de esto. Entonces, dicho esto, escupió en tierra. Miren lo que hizo Jesús. Hizo exactamente lo que hacían todos los judíos a pasar frente a él. Ahora, qué curioso. Una persona ciega de nacimiento nunca había visto nada, ¿sí o no? No sabía cómo era la gente, no sabía cómo eran los árboles, no sabía de colores, no sabía de luz, de fotones, no sabía de nada. Él interpretaba la realidad a través del sentido del oído, quizá del olfato y en algunos casos quizá también a través del gusto, ¿sí? Su interacción con la realidad era a través de sus demás sentidos. O sea, que podemos inferir que este ciego había escuchado a muchísima gente escupir frente a él. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Me sigue o no me sigue? Mucha gente pasaba frente a él y escupía en tierra. Y eso lo escuchaba él claramente, porque usted puede escuchar a una persona escupir. No vamos a dramatizarlo porque no, pues. Pero el punto es que él estaba sentado en el mismo lugar pidiendo limosna. Jesús lo ve, pasa frente a él y hace lo mismo que hacen todos y escupe en tierra. Pero ahora Jesús entendiendo que hay un registro automático de memoria que archiva los episodios de nuestra vida y los convierte en ventanas que nos llevan a interpretar la realidad. ¿Me sigue hasta aquí? Escupe en tierra. El ciego, asumo, interpreta: este es otro judío despreciándome. El Señor se agacha, hace lodo con la saliva y luego toma ese lodo y lo posa sobre sus ojos y le dice: ve y lávate en el estanque de Siloé. Hermoso. La forma en la que Jesús tomó lo que durante muchos años había sido el desprecio de todos sus hermanos, se había convertido ahora la razón de que recuperara su visión. No sé si usted me está siguiendo. Lo mismo que mucha gente había usado para despreciarlo, ahora Jesús lo estaba usando para traer salvación a él. Jesús estaba editando su ventana de interpretación a la realidad. En el futuro, cuando su mente buscara de nuevo ese sonido, no iba a recordar el desprecio de los judíos. Iba a recordar que un hombre escupió en tierra, pero para posar sobre él su mano y devolverle la vista. El momento más importante de su vida había sido redimido ahora por el encuentro con Jesús. ¿Me sigue o no me sigue? Lo que él había escuchado durante años, durante mucho tiempo, que le había sido sentirse excluido, ahora se había vuelto en su favor. Y el Señor le dice: ve y lávate en el estanque de Siloé. Ese silencio, ¿saben? En las partituras hay momentos en particular donde se agregan, no sé, un compás, medio compás o lo que comprenda la composición de silencio. Y a veces esos silencios nos permiten a nosotros como apreciar con más detalle ciertos, no sé, ciertos colores, ciertas notas. No sé si me está siguiendo. Al principio escuchamos la tocata de Bach, aquella nota en el órgano, ¿sí? ¿La recuerdan? Tilulí, tarararara. Y luego hay un silencio. Hermano, como diría Dante, por la misma ofrenda estoy haciendo hasta efectos especiales. Luego que él toca aquella sonata, él da un silencio, ¿sí? ¿No lo recuerdan? Ok, pero respóndanme, por el amor de Dios. Entonces escuchen, ¿por qué estos silencios eran importantes, sobre todo en la composición de un instrumento como el órgano? Porque el órgano era un instrumento hecho con tubos y aire. Se ubicaba en una parte alta de iglesias muy grandes, donde había muchísima reverberancia, mucho rebote, mucho eco, no sé. Y estos silencios permitían que las notas viajaran por todo el espacio, permitiéndole a la persona que se sentara apreciar esos detalles, esa reverberancia y prepararse ahora para el siguiente compás, ¿sí? Los predisponía para contemplar lo que venía. Ahí es donde quiero llegar.
Este silencio era importante y necesario para contemplar, no mirar, contemplar lo que viene. ¿Me sigue? Entonces Jesús, después que toma, que escupe en tierra y le coloca barro en los ojos a aquel ciego, le dice: ve y lávate en el estanque de Siloé. Me imagino que él se levanta tanteando todo, tocando todo, porque obviamente al ser un ciego de nacimiento seguro ya tenía mapeada toda la ciudad, sabía dónde quedaba cada cosa, sabía cómo llegar tocando. Así que él sale corriendo a lavarse. Imagínense lo que pasó por su mente mientras que él se movía desde donde estaba como mendigo hasta el estanque de Siloé, y mientras las aguas del estanque comenzaban a barrer todo el barro que tenía en sus ojos, y él podía de a poco, yo me imagino él abriendo los ojos sin haberlo hecho nunca, hermano, comenzó a ver pequeños destellos de luz, pequeñas formas que comenzaron a definirse en el proceso. Yo me imagino que su iris, no sé, el lente en los ojos comenzó a ajustarse al tono de luz que había, a la cantidad de colores, comenzó a enfocarse. Lo imagino a él viendo con detalle las personas que pasaban por su lado. Nunca había visto a nadie, todos los había tocado. Comenzó a ver que la gente caminaba erguida sobre sus dos piernas. A lo mejor comenzó a ver animales alrededor, a apreciar colores mientras habían árboles, donde había barro, tierra. Yo me lo imagino tocando y oliendo todo para conectarlo ahora con la imagen, porque él no tenía un registro automático de memoria basado en imágenes. Todo lo que había visto o todo lo que había presenciado, experimentado, había sido a través del olfato, del gusto o del oído. ¿Me siguen? Así que él comenzó a alimentar enseguida su banco de recuerdos, y en ese proceso comenzó a contemplar lo hermoso que había sido Dios y cómo el sonido de escupir en tierra, que mucho tiempo lo había hecho sentirse como un despojo social, ahora le había devuelto dignidad y le había permitido no solamente ver, sino la capacidad de contemplar, ver mucho más allá que lo que realmente veían. ¿Usted lo cree o no lo cree? Hermano, y esa situación es la de muchos de nosotros hoy. ¿Saben? Yo estaba pensando en otro tema, pero había una insistencia fuerte de parte del Señor, y Él me ministraba: necesitamos volver a contemplar. Necesitamos más mentes artísticas y menos mentes encausadas o cuadradas en el estrecho margen que nos da una sociedad llena de sesgos religiosos, culturales, dogmáticos, paradigmas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Saben? Cuando comencé a entender esto, empecé a disfrutar con más profundidad cada conversación con cada persona. Porque antes, por lo menos en mi caso, estudiaba la palabra para intentar mejorar el mundo en el que estamos, ¿sí? Para crear un mundo con más paz, con más tranquilidad. Pero el Señor me llevó a amar algo que Él amó mucho, y es el mundo que somos cada uno. Y si logramos transformar el mundo que somos, sin duda vamos a transformar el mundo en el que estamos. Porque lo que se ve proviene de lo que no se ve. Nosotros hemos intentado cambiar las cosas al revés, pero como hemos perdido la capacidad de contemplar, hemos dejado de valorar a la persona que se sienta a nuestro lado. Esa persona que se sienta a tu lado, que a lo mejor viene lleno de situaciones, de conflictos, de experiencias. Pero es probable que cuando te sientas con él y conversan y comparten parte de las cosas que él ha vivido, muchas de las luces que el Señor le ha permitido a él aprender y que le han costado lágrimas, depresión, pérdida, te permitan a ti salir despacio en lo que has estado porque has vivido en tinieblas. Pero necesitamos volver a contemplar para poder apreciar detalles, para que cuando veas de nuevo un ave que se para frente a nuestra reunión, dejes de preocuparte por a quién ensucia y comencemos a pensar en que quizá quiere unirse a un coro de ángeles para exaltar al Dios al que venimos a exaltar, para poder ver un mundo diferente. Es la posibilidad, hermano, de ver belleza en medio de caos y conflicto. Sí podemos vivir en el mundo que Dios nos prometió, y no se trata de negar la realidad existente, sino de tener el poder de transformarla. Pero yo no voy a poder transformar el mundo en el que vivo si no transformo primero el mundo que soy. Pero para poder comenzar a transformar el mundo que soy, necesito al menos comenzar a contemplar. Ya conmigo: hoy aprenderé a contemplar. Y te dejo ese método sencillo: DCD. Duda, critica y determina.
Cada vez que te toque filtrar una determinada situación en tu vida, algo que esté pasando, una discusión con tu pareja, una discusión con tus hijos, una situación fuerte en el trabajo, el cansancio, el agotamiento, la rutina, el aburrimiento, la frustración, las cosas que no salen como quieres, la imposibilidad para lograr algo que quieres hacer con tu corazón, la imposibilidad de ayudar a un ser querido, pregúntate, duda, critica y determina. Dios nos hizo seres poderosos sin medida. En la Biblia dice en Génesis 2 que en la tierra, antes de que cayera lluvia, había hierba en el campo, porque no había lluvia que cayera sobre la tierra ni hombre que labrara la tierra. ¿Sí? Si tú detallas esto y contemplas y ves más allá del texto, te darás cuenta que el Señor parece tener claro que la posibilidad de que la tierra fructifique depende de dos cosas: de que el cielo derrame su lluvia o de que un hombre labre la tierra. ¿Me sigue o no me sigue? Lo que me da a entender de que si yo llego a un lugar y la tierra se ha vuelto estéril en mi contra, Dios me dio el poder para labrarla y convertir algo estéril en algo que da fruto. Convertir algo estéril en algo que puede fructificar. Entonces yo puedo pensar y creer que el hombre crea condiciones. Si no estás contento con las condiciones que te ha tocado vivir y enfrentar, entonces comienza a dudar y a criticar lo que estás haciendo para que te determines a crear las condiciones que necesitas para ser quien tienes que ser. Pero puedes hacerlo. El cielo está de acuerdo, el cielo está a tu favor. Te dieron el poder para hacerlo, pero tienes que determinarte. Para determinarte tienes que vencerte a ti mismo. Vencer todos esos sesgos religiosos que te han conducido a ser el producto de lo que la sociedad quiere que seas. Durante mucho tiempo, quizá por no tener la capacidad de contemplar, has estado interpretando cada vez que la gente pasa por un lado, escupe en tierra el desprecio de los demás. Pero hoy Dios te trajo aquí para decirte: lo que tú has visto por años como desprecio, yo lo voy a usar para glorificarme en tu vida, para que el nombre de Dios sea exaltado. Voy a firmar tu partitura con SDG y solo a Dios será la gloria. Será tan impresionante lo que Dios hará contigo que nadie podrá atribuírselo al talento de un coach motivacional, o a un video de TED, o a un curso en internet. Verán tu partitura, quizás un poco rasgada y envejecida, y cuando vean al final, solo a Dios es la gloria, sabrán lo que Dios hizo contigo. ¿Cuántos dicen amén? Y sabes, en el versículo 6 el Señor redime la situación con el escupitajo ese, con lo que pasó cuando la gente escupía en tierra. En el mismo capítulo 8, verso 30, interpelan los fariseos, llaman al hombre, al ciego, que ya no es ciego, ahora es una persona vidente, una persona que ve, y comienzan a preguntarle por lo que había pasado, porque ellos negaban que Jesús tenía la posibilidad de hacer milagros, ¿sí? Y el hombre responde y le dijo: esto es lo maravilloso, que ustedes no saben de dónde es Él, y a mí se me abrieron los ojos. Este hombre no está hablando solamente de que ahora tiene la capacidad de ver, sino que tiene la capacidad de contemplar. Y si usted lee el capítulo completo, se dará cuenta que este hombre habla ahora con conocimiento teológico importante. Como que si en el momento en el que Jesús le abrió los ojos, incorporó con él la capacidad de ver más allá que la realidad adyacente. Le dio la oportunidad de ver mucho más de lo que los demás veían. No sé si me está siguiendo. Los discípulos, los fariseos, perdón, venían de escuelas, de seminarios, de formación. Se habían aprendido la Biblia al revés, al derecho, toda la Torá, todos los rollos. Eran incluso los que se jactaban de tener los recursos para interpretarla, y aún así no eran capaces de ver que frente a ellos estaba parado el autor y consumador de la fe. Y este hombre sí, de lo que alardea luego de eso. Y mira cómo cierra el capítulo 8 diciendo: entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Comenzaron ellos preguntándole al propio Jesús, que empezó a hablar de la ceguera espiritual. Y Jesús le respondió: si fueran ciegos no tendrían pecado, pero ahora porque decís ven, vuestro pecado permanece. Y quiero aclarar esto, que es muy importante, hermanos, para poder comenzar a contemplar. ¿Sabe? Yo he tenido la oportunidad de hablar con mucha gente que a veces es necesario señalar un error, ¿sí? Señalárselo a título personal.
Hay algo que estás haciendo que no es del todo correcto. Hay algo que quizás no estás viendo. Y he escuchado muchos argumentos como por ejemplo, pero por favor, yo tengo ya 20 años en el evangelio, 25 años en el evangelio. Yo sé que esto quiere decir tal o cual cosa. Ya yo tengo tiempo en esto. A mí a estas alturas no me van a venir a echar cuentos. ¿Usted ha escuchado eso, no? ¿Sí o no? Y Jesús dice que si ellos hubiesen sido ciegos, como el caso de aquel, o sea, si hubiesen tenido una limitante física involuntaria, entonces no les sería contado como pecado. Pero su problema es que ellos decían entender, decían saber, decían poder ver, pero no eran capaces de contemplar quién estaba parado frente a ellos. Y esto es lo verdaderamente peligroso. Hermano, no hay forma alguna de aprender, de dudar, de criticar, o de aprender sin dudar y sin criticarse. No hay forma alguna de aprender si no me atrevo a dudar y a criticarme a mí mismo. El autocuestionamiento es el catalizador de todo nuestro aprendizaje. ¿Saben? Cuando todo el mundo pensó que la tierra era plana, la duda y la crítica fue lo que dio lugar a entender que la tierra era redonda. Cuando el mundo pensó que la tierra era centro del universo y estaba suspendida y que todo giraba en torno a ella, la iglesia se sentía todopoderosa. Cuando llegaron algunos científicos profundamente cristianos diciendo, no, un momento, la tierra es la que gira alrededor del sol y solo somos una pequeña partícula en un vasto universo, la iglesia, los sesgos religiosos del momento se levantaron en contra de estas propuestas, porque sabes que el Papa comenzó a decir, pero si eso que tú dices es cierto, entonces tendría que haber un papa por cada planeta. Imagínense el absurdo de su planteamiento. Todo lo que tenían era sed de poder y de gobierno. No sé si me está siguiendo. Pero la duda, la crítica y el cuestionamiento nos llevó a saber todo lo que era necesario saber para poder estar donde estamos hoy. Dentro de la iglesia nacieron los mejores científicos, músicos, escultores, artistas, hombres de ciencia, historiadores. Y por mucho tiempo ese sesgo religioso de los fariseos comenzó a separar la ciencia, las artes y la historia del desarrollo de la iglesia. Por lo que nos fueron enseñando a que, sin duda, una persona que no es capaz de criticar o dudar era más fácil de controlar. ¿Sí o no? Porque quien duda y critica, cuestiona. Quien cuestiona, seguro descubriría un error. Y como hubo mucho tiempo que el liderazgo de la iglesia se vendió como infalible, entonces no convenía una generación que dudara y criticara. Pero hermanos, como iglesia tenemos que comenzar a morir a ese tiempo. Precisamente la incapacidad de dudar, de cuestionar, para determinarnos a hacer cosas diferentes, introdujo a la iglesia un oscurantismo. Comenzamos a vender mentiras como si fueran verdades. Y nos separamos del mundo, el mismo mundo que habíamos sido llamados a salvar. Comenzamos a ceder espacios como las artes, la música y la ciencia a gente sin ningún tipo de fe, sin ningún tipo de brújula moral. Y hoy día los que direccionan las tendencias de las masas son gente que no tiene ningún tipo de temor de Dios. Pero Dios está redimiendo lo que por mucho tiempo hemos dejado. ¿Amén o no amén? Está levantando una iglesia de cabezones que están dispuestos a cuestionar. ¿Cuántos lo creen? ¿Que serán más difíciles quizá de pastorear? Probablemente sí. Pero estoy seguro que vamos a ver gente cada vez más feliz, realizada y exitosa. No como el mundo dice que somos exitosos, sino gente ubicada estratégicamente en el propósito de Dios para cambiar el mundo que son, para poder alterar el mundo en el que estamos. Para ser iglesia. Dios, si Dios fuera querido, hermano, una iglesia autómata, no nos hubiese dado la oportunidad de razonar, de cuestionar y de decidir. Si el Señor plantó en usted, en mí, el razonamiento, si nos diferenció del resto de la creación y de lo creado, dándonos la oportunidad de elegir, es porque sabe que tiene los recursos necesarios para crear las condiciones necesarias para hacer lo que naciste para hacer. Es porque lo necesitas, es porque el Señor lo valora, es porque Él se alegra cuando un hijo se atreve a cuestionar y a conocerlo más profundamente. Cuando tienes la oportunidad de relacionarte con Él, de no vivir una religión, sino una relación, de que nuestra conexión con Él se vuelve relacional.
en la que no se trata de nada más el espacio en el que oro en las mañanas o en las noches, sino que yo vivo conectado a Él, en el que consulto las cosas con Él, en el que me mantengo cerca de su corazón, entonces aprendo a escuchar también sus secretos y sus misterios. ¿Sabes? Solo un cuestionador, para el año, no sé, 1500 apareció Martín Lutero, formado en un seminario de religiosos, educado como todos los religiosos del momento. Pero ¿por qué se atrevió a traer reforma? Porque se atrevió a dudar, a criticar y se determinó a hacer algo diferente. ¿Me sigue o no? Gracias a él, a cambiar y a entender el mundo que era en su relación con Dios, cambió totalmente el mundo en el que vivimos. Imagínense lo que podríamos alcanzar cada uno de nosotros si comenzáramos a dudar, a criticar y a determinarnos a hacer algo diferente. Quiero, para cerrar, aclarar que no se trata de dudar tu fe, sino en por qué crees lo que crees y cómo lo crees. ¿Por qué haces lo que haces y cómo lo haces? ¿Por qué vives como vives? Es más, comienza a hacerte preguntas. ¿Por qué tienes la situación tan difícil en tu relación con tu pareja? ¿Por qué te cuesta relacionarte con otras personas? ¿Por qué se te dificulta llegar a donde estás y mantener cordura entre lo que dices ser y lo que eres? ¿Por qué se ha vuelto inconsistente lo que llamamos testimonio? ¿Sabes? Hay algo clave en la vida del ciego, y es que el ciego había sido imposible de callar por una sola cosa. A nosotros nos han enseñado de que guarde tu testimonio, es que guardemos nuestras apariencias, ¿sí o no? Trata de que no te vean de tal forma o que no te escuchen hablando así. Pero sabes, testimonio o testigo es una persona que estuvo en un lugar y contempló, diga conmigo, contemplar. Y contempló un hecho al punto que nadie puede negárselo, porque lo contempló. ¿Me sigue o no? Ahora, la reputación es simplemente un avatar, es algo que yo construyo para lograr producir una determinada imagen en la gente que me ve. ¿Me sigue? Si usted pasa tiempo con Dios, tiene una relación con Dios y aprendió a contemplarlo en lo íntimo, hermano, no importa quién venga, lo que la gente diga, a usted nadie le va a poder robar o negar lo que usted en lo íntimo ha vivido con el Rey Eterno. Nadie va a poder plantarte la duda del agnosticismo, del ateísmo. Nadie va a poder trazarte la mente con relatividades. ¿Por qué? Porque tú has vivido en secreto, te has relacionado con Él y ahora nadie puede echarte cuento porque lo has contemplado. Porque has tenido la capacidad de contemplar lo que otros hablan, tú lo has vivido. Póngase de pie.